Ruiz Silleras es vicario episcopal de la Archidiócesis de Zaragoza. Nos va a dar una ponencia estupenda. Tuvimos la suerte de contar con su presencia en los ejercicios conyugales del movimiento familiar cristiano que tuvimos este año. Y pues algunos de los que estamos aquí lo disfrutamos mucho y por eso queríamos contar con él también en este ratito. Gracias. Muy bien. Pues buenos días a todos y un saludo muy afectuoso de acogida y de fraternidad a todos los que participáis en este congreso, a los que habéis venido de fuera. Aquí espero que os sintáis como en casa. Siento decepcionaros porque no es una ponencia, o sea que lo siento mucho. No, es más bien una meditación espiritual, ¿eh? Así que también conviene que nos situemos todos, ¿eh? Cambiamos un poco el plano. Además, me parece pues, muy bonita esta mañana porque es como muy variada, muy multidisciplinar, ¿no? Pues nos hemos acercado con José Antonio a la historia de la Virgen. Con Fernando nos hemos acercado pues, también a esa pues, intervención tan bonita que él ha hecho. Y lo que yo os propongo es acercarme desde la palabra de Dios pues, a la Virgen, a María. Esto es lo que voy a compartir con vosotros. En un principio me dijeron que, como idea, destacar algunas virtudes marianas. Bueno, pues voy a intentarlo, pero nos situamos en ese otro nivel en el que creo que ninguno nos sentimos ajenos ni extraños, que es el nivel de la fe. Esto es lo que quiero compartir con vosotros. María, oyente de la palabra de Dios. Mirad, pues he acudido, es muy sencilla la metodología, he acudido a los evangelios, he elegido algunas escenas en las que aparece María, que las conocéis todas, o todos conocemos los textos en los que aparece la Virgen María, pero yo os invito a que siempre ante la palabra de Dios somos nuevos, porque nosotros somos distintos cada día, y hoy no somos quienes éramos ayer, ¿no? Pues, entonces, que también os situéis o nos situemos todos con mucho cariño ante los textos de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo al final pues, siempre nos puede sugerir cosas nuevas. En definitiva, la vivencia de la fe es una experiencia, como sabemos. Diréis, nos va a contar cosas que ya sabemos. Bueno, pues quizás. Pero al final esta experiencia y esta aventura de la fe, en primer lugar, es una experiencia personal e intransferible. Personal. Es verdad que luego esa experiencia personal necesariamente tiene que ser compartida. Por eso, y en este contexto, podríamos hablar de que la experiencia de fe personal, en un segundo momento, es una experiencia familiar. Sí, porque la fe cuando se comparte en el seno de la familia, y vosotros lo sabéis bien, también la fe crece. Y después pondríamos un tercer escalón. Esa experiencia de fe familiar que vivís en la familia y en el movimiento tiene una dimensión más amplia, que es la dimensión comunitaria de la Iglesia. Todos los movimientos de la Iglesia, que gracias a Dios son muchísimos, movimientos apostólicos, evangelizadores, de servicio, de caridad, al final estamos en esta gran familia, que es la Iglesia de Jesús. Al final mirar a María es encontrar a Jesús. Y mirando a María y meditando sobre María, encomendándonos a María, a la Virgen, al final ella siempre nos va a llevar hasta Jesús y luego también el salto siguiente es el hacia afuera, porque la experiencia de fe personal, familiar, comunitaria, pero tiene que tener siempre necesariamente una dimensión horizontal, ¿no? Lo que hemos vivido del Señor, de la mano de María, lo compartimos. Somos testigos, somos discípulos misioneros y comprometidos con nuestro mundo, con nuestra sociedad, con los últimos, con los que peor lo pasan. Al final, un grupo de iglesia o una experiencia de fe que no tenga, de algún modo o de alguna manera, alguna concreción
en lo práctico, con los que peor lo pasan o con los desfavorecidos, pues no sería vana, por supuesto, pero le faltaría pues como esa fuerza, ese vigor de Jesús, ¿no? Que Jesús, sabemos todos que siempre estaba pendiente de los últimos. Mirad, la primera característica que quiero destacar de María es María, mujer obediente a Dios. María, mujer obediente a Dios. Ya sé que hay algunas palabras que son contraculturales, pues pues yo he elegido esta, la obediencia. Esto de la obediencia, ¿qué es esto de la obediencia? Si todos tenemos tantos derechos, ¿verdad? Y tan pocas o ninguna obligación. Bueno, pues María como mujer obediente a Dios. Todos sabemos que son muchísimas las cosas que se podrían decir de María. Basta con acudir a las letanías de la Santísima Virgen para comprobar los distintos puntos de vista o los distintos matices con los que el pueblo cristiano saluda a María, con ese cariño que el pueblo cristiano le tenemos siempre a María. Añadimos hoy María, Madre de las Familias, como es también el título, creo, de este congreso. Es así, ¿no? Eso. Pero mirad, dentro de todas las advocaciones, los saludos, que es también muy bonito, ¿no? Saludamos a María en cada lugar, o en casi cada lugar hay una advocación a María. Sin embargo, de todos los títulos hay uno que es el fundamental y que determina a todos los demás. María es la Madre de Cristo. Madre de Cristo. La maternidad es la que le hace a María tener ese carácter excepcional. De hecho, los evangelios definen así a María. Es la Madre de Jesús. Madre de Jesús. Y si tiramos del hilo, vamos un poco atrás, la maternidad, esa maternidad divina de María, tiene su origen en el sí de María, en esa escena tan bonita del Magnificat, de la Anunciación. Al final, Dios elige a una mujer joven, muy joven, y sin ella esperarlo, al final Dios le pide a María una tarea extraordinariamente excepcional y única. Y el sí de María, con todos los miedos y con todas las dudas que posiblemente le asolaron, al final es el origen de esa maternidad y, por tanto, de nuestra salvación. Mirad, Nazaret era un pueblo pequeño, muy pequeño, como sabéis, de esa provincia de Galilea, la Galilea de los gentiles, que dirá Isaías había dicho muchos siglos antes. Al final los galileos eran como un poco despreciados por la gente de Jerusalén, por los judíos más puros de Judea, porque habían estado como en contacto con Galilea, era un poco un camino de paso al mar y por ahí era comunicación, habían pasado muchas culturas distintas y al final los galileos eran judíos para los de Jerusalén de segunda categoría. Y sin embargo, como Dios siempre sabe más, pues Dios eligió a esta mujer para ser la madre de nuestro Salvador. No temas, María, fíate de Dios. María dice ese sí. En el fondo la grandeza de María es, con todos los miedos y con todas las dudas, decir que sí. Yo creo que todos tenemos esa experiencia humana y cristiana, cuando a veces en la vida nos sobrevienen situaciones familiares o de salud, o que no te esperas, o encargos o tareas o servicios para los que tú en tu interior, siendo franco contigo mismo, porque tú te conoces a ti mismo muy bien, tú dices, si es que yo no estoy preparado, si es que yo no puedo hacer esto. Y es tan ejemplar esa oración, esas palabras de María, pues aquí estoy. Aquí estoy, he aquí la esclava del Señor, dirá Lucas, el Evangelio de Lucas. Y esta es la grandeza de María. Fiarse de Dios y ponerse en las manos de Dios. Tú sabrás, Señor, tú sabes más. A veces cuando hay personas que te dicen, pero ¿y esto por qué? ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios qué dice? Yo tengo la profunda convicción de que
de que Dios siempre sabe más que nosotros, es más grande, nos ha dado la vida, ha insuflado junto con nuestros padres, a los que tenemos que estar eternamente agradecidos, el hálito de la vida. ¿Estamos vivos? Pasamos de la no existencia a estar vivos. Y quien nos ha dado todo, nos ha dado la vida, y como dirá Pablo, en la plenitud de los tiempos, y gracias a este sí de María, nos ha dado a su Hijo, a lo mejor. ¿Tú crees que Dios no se va a preocupar de ti cuando te ha creado? Al final, cuando nuestros agobios, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros problemas llenan nuestro corazón, podría indicar que al final tú no estás tan cerca de Dios. Porque mirad, a mayor oración, o a mayor vida de oración, o a mayor experiencia, que yo entiendo que para la familia es complicado, porque como tenéis siempre que atender 1000 cosas, los trabajos, los chicos, los chacos, los nietos, en las distintas etapas de la familia, a veces a lo mejor uno no tiene mucho tiempo para la oración, pero es que si no, vale, pues tú te vacías, pues elige. Al final, una experiencia profunda de Dios necesita el que tú y yo nos pongamos a tiro y le dediquemos tiempo al Señor. Aunque sea para decirle, mira que no puedo más. Pues díselo. Porque al final, solamente en ese trato personal, acordaros del segundo peldaño y del tercer peldaño. El primero siempre es la experiencia personal de Dios. El segundo peldaño, oye, si tienes, y aquí entiendo que es como más fácil, si tienes la bendición de poder compartir esa experiencia de fe con tu pareja, con tu mujer, con tu marido, incluso con los hijos o con los nietos, pues bendito sea Dios. Pero primero la experiencia personal. A mí al final es obediencia a Dios. Pues mira, sí. Obediencia a Dios, pero por amor, en definitiva, porque María se fía de Dios, ¿verdad? Y la fianza o la confianza o depositar la fe en alguien, eso habla mucho de amor. Yo no me fío absolutamente de alguien a quien yo no conozco de nada. Me podré fiar de esa confianza básica, digamos, pero tú te fías profundamente de alguien a quien quieres. Y bueno, yo creo que este lenguaje lo entendemos todos. En el lenguaje del matrimonio, en el lenguaje de la familia, cuando vuestros maridos, vuestras mujeres o vuestros hijos o nuestros padres no nos exigen la demostración con no sé cuántas pruebas de lo que les decimos, porque se fían de nosotros. Entonces, María nos ofrece esta primera gran lección. Y fijaros, saber aceptar la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, adelante. Yo no sé cómo voy a salir de esta. Y fijaros, yo esa experiencia, como ya tengo unos años, pues gracias a Dios la he experimentado en mis 25 años de sacerdocio, que estoy profundamente agradecido al Señor. Pues al final te vas dando cuenta, el Señor te va pidiendo tareas, te mete en fregados que dices, pues es que yo solo esto no puedo. Y al final, fijaros que este sí de María, esta confianza absoluta que Dios deposita en María, os evoca alguna escena, voy a hacer un poco de preguntas, que si no, os evoca alguna otra escena de Jesús. Este sí de María, cuando Dios Padre le dice, mira, eres tú. Pero, ¿cómo va a ser esto? Fíjate, no temas. ¿Os suena alguna otra escena del Señor Jesús en una tesitura parecida? Sí, que sois muchísimos, os tiene que sonar. Pero las bodas de Caná es un texto muy bonito, pero ahí Jesús no es puesto en una situación límite. Jesús no ha llegado su hora, le dice a su madre, déjame en un primer momento, pero luego da las instrucciones. Bravo, sí. El huerto de los olivos, Getsemaní. Mira, yo no quiero que pase este cáliz de mí, pero si es tu voluntad, hágase. ¿Veis? Por eso, fijaros cómo María nos enseña mucho de Jesús, nos enseña muchísimo de Jesús. Y luego, quizás como anécdota,
en otro nivel muy distinto, mutatis mutandis, ¿eh? Pero, ¿os acordáis de la figura de Jonás? Es un librito de los profetas que, por cierto, leed la Biblia, no dejéis de leerla. Que el libro de Jonás es un folio, por un lado y por otro. Es un libro muy pequeñito en extensión y muy catequético, muy pedagógico, muy teológico. Al final, Dios le dice a Jonás, Jonás, te quiero para esta tarea. Jonás sabe que esa tarea es muy chunga, con perdón, muy complicada. ¿Y Jonás qué hace? Se va directamente en la dirección opuesta. Dios le dice que vaya al oriente, a Nínive, que era para el pueblo judío era un poco como el símbolo de todo el mal posible. Y claro, meterte en la boca del lobo o en aras a la verdad o en aras a intentar cumplir en tu vida la voluntad de Dios cuando tú sabes que eso te va a causar a lo mejor personalmente alguna complicación, pues a lo mejor uno puede decir, mira, mejor no. Jonás, ¿qué hace? Hace eso. Dice, vale, pues yo me voy a la otra punta, hacia Hispania. En vez de ir al oriente, al occidente. Pero al final, como Dios, como sabéis, siempre se sale con la suya, pues al final Jonás llega a Nínive. Por eso, mirad, yo sé que a veces la palabra obediencia, obedecer a Dios, esa palabra obedecer en nuestro lenguaje, hay palabras que cuando las escuchamos, pues a lo mejor nos pitan un poco los oídos, pero desde el contexto de la fe, obedecer a Dios, Dios que nunca es obligatorio, porque nos ha creado libres, prestar a Dios una obediencia de fe, o si queréis, prestar a Dios como hizo María, depositar en Dios nuestra confianza en Él, al final es un acto de amor. Y es un acto de confianza en Él. Señor, si tú me has traído hasta aquí, si tú me has dado la vida, si tú me has dado la capacidad de ver. Esta semana he estado en un curso y un asistente a ese curso es un señor ciego que nos ha dado un testimonio impresionante. Se quedó ciego a los 70 años. ¿Sabéis lo que significa haber visto toda la vida y cuando tú te has jubilado por, desgraciadamente, un infortunio quedarte ciego? Pues oye, este señor, una fe inquebrantable. Y tú te das cuenta, tú dices, pues gracias Señor por ponerme estos ejemplos. Porque al final ninguno, y menos este que os habla, hemos llegado a la experiencia completa, profunda de la fe. Para nada. Si al final cada día tiene que ser como un aprendizaje constante, ¿no? Por eso que le pidamos al Señor siempre un corazón, unos ojos bien despiertos y sobre todo una mirada limpia, libre de prejuicios, en la medida de lo posible. Porque a lo mejor tú ves a una persona ciega y tú dices, ay, a ver cómo le puedo ayudar para que no se choque con... Ya. Sí, bueno, pues sí, hazlo, por supuesto, si es necesario, si estás solo, si en ese momento... Pero al final, en definitiva, quien tú menos te piensas te da una lección de fe que dices, gracias Señor por darme este cachete y hacerme aprender de alguien a quien yo a lo mejor pensaba de quien yo pensaba que a lo mejor no podía aprender. Por lo tanto, pues mira, sí Señor, yo voy a obedecerte como María, voy a decirte mi sí cada día, aunque te voy a obedecer voy a entregar mi corazón a ti. Aunque no lo entienda todo, aunque no esté seguro, aunque tenga miedo, aunque esté asustado. María, mujer obediente. María, sigo adelante, mujer fiel a Jesucristo. En definitiva, ¿por qué digo esto? Porque al final María es la madre de Cristo, la madre del Salvador, es la madre del Hijo de Dios y la Madre de Dios, y ese es como diríamos el grado teológico mayor. Pero al final vamos dando pasos y en nuestra vida de cada día, al final aparece esta palabra, otra palabra en este caso y en este contexto como muy bonita, ¿no? Aquí se puede hablar de fidelidad sin miedo.
entre vosotros, con vosotros y junto con vosotros, y en cualquier lado. Pero al final convendréis conmigo en que esta otra palabra, la palabra fidelidad o este término, es también contracultural. Porque la fidelidad está un poco denostada en nuestra sociedad. Y diciéndoos esto, también os digo que bendita sociedad la nuestra, ¿eh? ¿Por qué es la nuestra? ¿Y por qué no vamos a vivir otra? Y porque es esta sociedad que no nos entiende o que no entiende los valores del Evangelio, como puede ser la obediencia a Dios, la confianza en Dios, la fidelidad. En este caso hablo de la María fiel a Jesucristo, pero mutatis mutandis, como dicen los clásicos, la fidelidad aplicada al propio matrimonio, a la propia vocación, al propio estado de vida, la fidelidad. Por eso digo que, mirad, tenemos que servir a esta sociedad, que no nos contagiemos, no del COVID que ya ha pasado, bueno, creo que todavía no ha pasado, pero que no nos contagiemos tampoco de esa sensación de decir, esta sociedad es mala, o esta sociedad va muy mal, o esta sociedad no cree en Dios. Bueno, pues para eso estamos nosotros. Tenemos, como cristianos, tenemos que proyectar una luz amable a nuestra sociedad. Crítica, claro que sí. Hay injusticias y hay que denunciarlas. Pero estamos llamados a poner luz en esta sociedad. Claro que sí, porque no vamos a conocer la que conocieron nuestros tatarabuelos. Ni vamos a conocer la sociedad que conocerán los hijos de vuestros bisnietos. Vamos a ponerlo muy largo, ¿eh? Los hijos de vuestros bisnietos, no la conoceremos. Por lo tanto, dice también la Escritura, este es el Kairos. Este es nuestro tiempo. ¿Podremos decir que la Iglesia en el siglo XIV era...? Sí, en el siglo XIV. Pero es que la Iglesia del siglo XXI es nuestra. Nosotros somos la Iglesia. Entonces, mira, no hay mejor testimonio de Jesús que una vida convencida. Entonces, las palabras a nuestra sociedad, que es muy moderna y que tiene mucho de todo, difícilmente, no es imposible, ¿eh? Claro que no. Pero las palabras, difícilmente nuestra sociedad va a escuchar palabras. Pero una vida, un matrimonio, una familia que contagia, eso sí que no lo va a escuchar, lo va a ver. Y mirad, el mal contagia, pero el bien, gracias a Dios, también contagia. Por lo tanto, María, mujer fiel a Jesucristo. A mí hay una imagen muy bonita que me hace muchísimo bien y es precisamente esta. Los apóstoles eran los primeros discípulos de Jesús. Y entre los apóstoles y las mujeres y los hombres que seguían a Jesús, María, dice la Iglesia, y bueno, tengo aquí un montón de citas, pero no os voy a cansar con las citas, pero la Iglesia dice con mucha claridad que María es la primera discípula de Cristo. Me gusta esa imagen, discípula de Cristo. Ayer, también por la noche, leía un poquitín un texto que hablaba sobre el sacerdocio y que hablaba presbíteros discípulos. Y me gustó mucho que sumara o que uniera en una misma frase las dos palabras, presbíteros discípulos o sacerdotes discípulos, como queráis. María, primera discípula, sacerdotes discípulos, cristianos discípulos. Porque al final, ¿qué os evoca? A mí, digo mucho, los que me conocéis, tened paciencia porque digo mucho las mismas cosas muchas veces. A mí me evoca muchísimo y me ayuda muchísimo la imagen del pupitre, del EGB, que algunos de vosotros participasteis de esa apasionante aventura. ¿Cómo era vuestro pupitre en la EGB? ¿De qué color era? Verde. Ese pupitre verde, esa silla verde, donde nos sentábamos. Y en otras etapas también teníais pupitres. Pero, a ver, no me os despistéis. ¿Qué evoca la figura del pupitre? ¿Qué os evoca la figura del pupitre? Escuchar al maestro, trabajo, pero esa imagen es preciosa. En definitiva, el discípulo, María la primera discípula, y nosotros, cristianos, sacerdotes, cual sí así, cualquiera que sea nuestro
nuestra contestación al Señor en nuestro estilo de vida que cada uno haya elegido. Al final todos tenemos que ser discípulos de Jesús siempre, toda nuestra vida en el pupitre, aprendiendo. Toda nuestra vida, hasta el último suspiro, aprendiendo de Jesús, de la mano de María. Al final un pupitre evoca que tú no lo sabes todo. Un pupitre evoca que tú tienes ganas de aprender. Bueno, en algunas asignaturas menos, pero en general tú tienes ganas de aprender. Tú eres como los niños que tenéis por ahí o que están por ahí los chavales, que un niño, lo sabéis mejor que yo, es una esponja en algunas etapas de su vida, ¿no? Todo lo aprende, todo lo pregunta, todo lo quiere saber. Pues esa verdad de María como la que mejor escuchó la palabra de Dios, la que mejor la cumplió y discípula, nunca abandonó a Jesús. Aun incluso con la distancia física, ya sabemos que hay un momento que el Señor empieza el ministerio público, María en un momento desaparece, pero luego, ¿dónde estáis los padres y las madres en los momentos, toda la vida y en los momentos claves de la vida de los hijos? María al pie de la cruz está al lado de Jesús. Muy posiblemente era en el Calvario, era el peor lugar para estar, para que una madre estuviera. El lugar menos indicado para que una madre estuviera viendo sufrir y crucificar a su hijo. Pero una madre, un padre, pues tenían que estar allí. Al final, claro, es muy fácil cuando el viento sopla a favor. Es muy fácil todo. También la experiencia de la fe. Pero cuando el viento sopla en contra, por el motivo que sea, ese es el crisol de la fe. Esa es, o si queréis, esa es la prueba de autenticidad de la fe, ¿no? Si tú en la dificultad, en el dolor, en la enfermedad, en la decepción, al final te mantienes firme. Aquí tenemos el pilar de María, ¿no? Pues que no me hunda, ¿eh? Por eso la fidelidad, María, la mujer fiel a Jesucristo. Claro, aquí también me imagino que os irán surgiendo preguntas, pero estas preguntas no son para explicar, para preguntar. Tienen que ser preguntas a vuestro corazón, a nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo es tu fidelidad? ¿Cómo es nuestra fidelidad a Jesús? ¿En qué se basa? La fidelidad, el concepto humano de fidelidad, yo creo que todos lo tenemos claro. Ser fieles a Jesucristo, no cambiar a Jesús por nada, como hizo su madre. No dejar de lado la fe que le damos de nuestros padres. Ser fiel a Jesucristo significa también tenerlo presente en nuestras vidas cotidianas de cada día. Pedirle, darle gracias, escuchar su palabra. En definitiva, como citabais el texto de las bodas de Caná, como María, haced lo que Él os diga. Lo que Jesús os diga. Con eso, suficiente. Por eso, al final, para ser buenos hijos de María, necesitamos amar muchísimo a Jesús. Y necesitamos mirar muchísimo a Jesús. Y necesitamos intentar que nuestra vida sea un espejo imperfecto, ya lo sé, pero que nos parezcamos lo más posible a Jesús. Y al final, mirad, la fidelidad a Jesucristo también pasa por decirle al Señor, Señor, no olvides que te quiero. No olvides que te quiero. Y que no hay que tener vergüenza tampoco. Me imagino que no la tendréis. Espero que no la tengáis. Pero que le podemos pedir al Señor, le podemos, por el nacimiento de los hijos, de los nietos, por tal enfermedad, le podemos dar gracias a Dios por multitud, infinidad de cosas. Pero no os olvidéis de decirle, Señor, que sepas que te quiero. Porque al final, ¿cómo crece el amor? Pues el amor no lo damos por sobreentendido, siempre, nunca. Nos lo damos por sobreentendido, hay que explicitarlo. Que es verdad que como vamos creciendo, pues a lo mejor las formas en las que hacemos las cosas no son necesariamente idénticas a cómo vivíamos y expresábamos nuestro amor y nos decíamos las cosas a lo mejor
con 20, con 25 años. Hemos cambiado, pero oye, el que hayamos cambiado y llevemos detrás una vida de familia de 30, 40 o 20 años, pues también hay que decirse, que sepas que te quiero, no lo olvides, ¿eh? No olvides que te quiero. Decídselo a vuestras esposas, a vuestros esposos, a vuestros hijos y también al Señor. Mirad, hay una oración que es como una ejaculatoria para mí, que la encontramos en la Escritura. Leed la Biblia, por favor. Ya lo había dicho, ¿verdad? Bueno, pues no os olvidéis de leer la palabra de Dios, que es el final del Evangelio de Juan. El final del Evangelio de Juan, que es Juan 21, en ese diálogo entre Pedro y Jesús, cuando, ya sabéis, le pregunta 3 veces Pedro. Al final Pedro dice, pero Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ya está. Sí, que lo he hecho mal, pero si ya lo sabes. Esto, a mí me gustan mucho esas palabras de Jesús porque son como una oración. ¿Es una oración? No. ¿Son como una oración? No. Son una oración. Y al final, cuando entre nosotros, o sea, a lo mejor alguna vez alguien nos pregunta, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago oración? ¿Qué hay que hacer? Tú que estás en eso del móvil, ¿qué será eso del móvil? Pues tú enséñame, ¿cómo se hace oración? ¿Qué hay que hacer? Señor, tú me conoces, tú lo sabes todo, tú sabes cómo soy, tú sabes que me equivoco, que he metido la pata, que tengo un genio que ni sé, pero que sepas que te quiero. El pero es fundamental. La conjunción adversativa pero es fundamental. La primera parte poned todo lo que sois, o todo lo que somos, o todo lo desastres que somos, o todo lo que nos ha salido bien. Que el Señor tampoco vamos a caer en esa visión antropológica negativa. No. Si el Señor, que somos pecadores, sí, pero ¿qué pasa? Que el Señor no nos ha dado talentos, sí. Y tan malo sería ser un pecador insistente como no poner a trabajar los talentos que Dios te ha dado y que tú los conoces y sustraerlos. En comunidad no demuestres tu habilidad. Pues muy mal, pues demuéstrala, porque tú pones tu habilidad, que se llamará como se llame, al servicio de la comunidad, al servicio de la familia, al servicio del movimiento familiar cristiano, al servicio de la iglesia. Ya, pero es que, ¿por qué el otro no o la otra no? Porque, mira, el Evangelio de Juan es muy bonito. Hay otro diálogo que dice Jesús a Pedro, cuando Pedro le dice, ¿y este por qué viene detrás? De Juan. ¿Y qué le dice Jesús? Oye, Pedro, ¿y a ti qué? Sí, ¿a ti qué te importa? Sí, lo que pasa es que el evangelista lo suaviza un poquitín, posiblemente. ¿Y a ti qué? Si quiero que venga también con nosotros, tú sígueme. Y esto es también muy importante. En la iglesia o entre nosotros a veces pasa esto, ¿no? Y es que el otro es que... Claro, ¿sabéis qué pasa? Que si nos pasamos la vida mirando siempre al otro o a la otra, al final tú no vives. Si tú pierdes la vida, si tú te comparas siempre en el otro, es que a este cura le habéis mandado no sé dónde porque le habéis hecho no sé qué. Eso Alfonso, el vicario de la 3, que hace algunas cosas. Pero al final, claro, si tú solamente te comparas con los otros, te olvidas de descubrir que en ti Dios ha puesto también talentos y ha puesto habilidades. Otra cosa es que tú los quieras poner a trabajar o al servicio, pero Dios no ha dejado a ninguno de sus hijos sin talentos, sin dones. Pero volviendo a esto, y ya voy acabando para no cumplir los tiempos, al final, como María, ¿cómo quiere una madre a su hijo? Una madre y un padre. ¿Cómo queréis a vuestros hijos? ¿Cómo queréis a vuestros hijos cuando vuestros hijos están sufriendo? La enfermedad, cualquiera situación de dificultad. Pues ahí se pone el amor por encima de todas las circunstancias, ¿no? Confianza absoluta en Dios, fidelidad a Jesucristo, vamos aprendiendo de María, se fió absolutamente de Dios, fue obediente a Dios. Fidelidad a Jesucristo es, mira, estaré contigo, voy a estar contigo. ¿Y María no lo entendería todo de Jesús? Pues posiblemente no.
Cuando se perdió en Jerusalén, se quedó, pues, ¿pero por qué nos has hecho esto? No lo entiendo, pero te quiero, porque sé que Dios te ha tocado y eres el Hijo de Dios y tiene el Señor un plan extraordinario para ti. Mirad, como mujer agradecida y alegre, pues voy a acabar con esto. Mirad, al final estamos, María como mujer agradecida, como mujer alegre, estamos en el jubileo de la esperanza. Conocemos todos el texto del Magnificat, que lo encontramos en Lucas. Es un texto que la Iglesia lo ha heredado como el canto de agradecimiento de María, y en su canto toda la Iglesia todos los días eleva a Dios este canto de agradecimiento. Al final el Magnificat también nos vacuna mucho de ese pesimismo antropológico, ¿no? De esa mirada que yo creo que tenemos que... esa mirada como bondadosa, que luego las cosas no están bien, pero oye, vamos a intentar partir de una mirada bondadosa hacia los demás y hacia la sociedad, ¿no? El agradecimiento y la alegría son dos virtudes humanas muy necesarias para el hombre en todo tiempo y en todo lugar. Son dos virtudes profundamente cristianas, hasta el punto que tendrían que caracterizar nuestra vida. Y que lo harán, muy posiblemente lo hacen. Estas dos características de María, acordaros que María en la iglesia primitiva, al inicio de la iglesia primitiva, estuvo también ahí con los primeros hombres y mujeres que después de Pentecostés empezaron a predicar con toda su fuerza que Cristo estaba vivo. El agradecimiento y la alegría, al final, mira, ¿yo soy poca cosa? Sí, pero es que al final Dios se ha fijado en mí y Dios se ha fijado en cada uno de nosotros. Y al final la visión que yo tengo de mí mismo, seguro, es distinta a la visión que Dios tiene de mí mismo. Y al final, como María, que dice, como ella misma expresa en el Magnificat, Dios se ha fijado en mí, ha mirado la humildad, la humillación de su esclava. Dios se ha fijado en mí para hacer obras grandes. Y yo creo que es muy importante que no olvidemos que ninguno de los que estamos aquí somos pequeños para Dios. Porque Dios, por su infinita misericordia, a todos nos ha hecho grandes. Y al final, esa experiencia humana de sentirse poca cosa, de sentirse solo en la vida, de sentirse no entendido, no comprendido, no querido, al final cuando tú, desde el plano de la fe, desde esta bendición de la fe, te das cuenta que tú no eres pequeño para el Señor. Eres distinto. Eso sí, porque si yo que os estoy viendo ahora a todos, pero Dios nos ha hecho distintos, incluso externamente. Somos distintos. Pero el ser distinto no significa ser inferior para Dios. Cuando tú te encuentras querido como eres, con tu pecado, sí, claro. ¿A Dios le gusta nuestro pecado? No, claro que no. Porque Dios sabe bien que nuestro pecado nos daña y nos hace no felices. Y Dios precisamente lo que quiere es nuestra felicidad. Por lo tanto, claro que a Dios no le gusta nuestro pecado e insistentemente cada día nos va a invitar a dar más de nosotros. Seguro que aquí hay muchos deportistas, ¿o no? ¿Hay deportistas aquí o no? ¿Ninguno? Sí. Bueno, pues apliquemos lo del Citius, Altius, Fortius, ¿no? Venga, adelante. Que me he caído, que he tropezado, que he vuelto a pecar. Venga, más alto, más fuerte. Venga, hay que seguir. Venga, no hay que desanimarse. Y mirad, ojalá que en este camino de la vida encontremos también esos ángeles que Dios nos va poniendo
Y por eso os decía antes lo de la mirada, ¿no? Que es súper importante, porque al final Dios no hace nada. ¿Perdona? ¿Cómo que Dios no hace nada? Dios ha llenado nuestra vida de ángeles, personas que Dios nos ha puesto en un determinado momento de la historia o de nuestra vida y que nos han animado. Venga, hay que seguir adelante. Y mirad, dar gracias a Dios por esos ángeles y esas personas que Dios ha puesto en el camino de la vida de todos. Y esto es un compromiso también. Es decir, yo también tengo que ser ángel para los demás, ¿eh? Porque cuando tú estás fuerte, cuando tú tienes un trabajo, una familia con sus complicaciones, pero es tu familia, tus hijos, cuando la cosa va adelante, oye, si tú descubres a alguien que lo está pasando mal y no haces nada, muy mal. Porque el día que yo no esté fuerte, le pediré, por lo que sea, por una dificultad económica, dificultad emocional, dificultad familiar, dificultad de salud, le pediré al Señor, Señor, no puedo estar solo, no lo puedo vencer solo, por favor, pon en mi vida personas que me ayuden, ¿no? No me dejes de asistir con tu gracia, pero tu gracia se concreta también en las personas, que son ángeles, ¿no? Por eso siempre es bendición de Dios, agradecer las bendiciones de Dios y que nos sugieran en nosotros un compromiso, ¿no? De decir, venga, que tenemos como familia, como movimiento de iglesia, como movimiento familiar cristiano, tenemos tantísimo bien que hacer y tantísima luz que aportar a los demás. Pues le encomendamos a María pues este encuentro europeo, nuestras vidas, el movimiento familiar cristiano y a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias.